Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a tratar sobre conversaciones con el Papa Juan Pablo II. Karol Józef Wojtyła, sacerdote polaco, nació en 1920. Se llamó Juan Pablo II durante su mandato como Papa de la Iglesia Católica, soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octubre de 1978 hasta su muerte en el 2005. Fue canonizado en 2014 durante el pontificado del Papa Francisco, lo que le convierte en un santo de la Iglesia Católica. El 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro, en Roma, sufrió un grave atentado. Tras una larga convalecencia, perdonó a su agresor y, consciente de haber recibido una nueva vida, intensificó sus compromisos pastorales con heroica generosidad. Falleció el 2 de abril del 2005. He tenido el privilegio de haber estado cerca del Papa Juan Pablo II y en diversas ocasiones también conversar con él personalmente durante 2 ocasiones en el Vaticano, en Roma, Italia. El Papa Juan Pablo II realizó 3 viajes a la República Dominicana. En 1979, durante el gobierno de Antonio Guzmán, en 1984 en la administración de Salvador Jorge Blanco y en 1992 en la gestión de Joaquín Balaguer. En esas 3 ocasiones lo vi de lejos, como un dominicano más, dentro de la multitud que los aplaudimos y admiramos. Estando en una misión sindical el 27 de enero de 1985, participé en una marcha y manifestación que se realizó en Caracas, Venezuela. Era la primera vez que un papa visitaba ese país. Lo vi desde muy lejos, en la gran multitud que desfilamos por las calles de Caracas. A fines de noviembre de 1998, cuando residía en Europa, específicamente en Bélgica, fui invitado por la Associazione Cristiana Laboratorio Italiano, ACLI, de Italia, en mi calidad de secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación, FENTA-A, a participar en su congreso realizado en Roma, Italia, donde compartí con Emilio Gavaglio, a quien había conocido por medio del sindicalismo cristiano, Franco Pasuelo y otros dirigentes sociales cristianos. En ese congreso resultó presidente del ACLI Luigi Bova el 29 de noviembre de 1998. En ese congreso de la ACLI tuve la ocasión de saludar y conversar con el gran filósofo italiano Rocco Buttiglione. Luigi Bova fue quien me llevó a una actividad en el Vaticano, donde fue presentada la gran cantante italiana Laura Pausini. Él aprovechó la ocasión para hablar con el Papa Juan Pablo II y consiguió una entrevista para mí en mi calidad de secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación. Me pidió mis datos personales y él se encargó de todo el proceso para esa entrevista con el Santo Padre. El día
de la reunión, el 2 de diciembre de 1998, a las 11 de la mañana en el despacho del Papa. Tengo que decir que estuve la noche anterior muy nervioso, pues para mí era la entrevista más importante de mi vida. Cuando iniciamos la conversación entre el Papa Juan Pablo II y yo, me extrañó que él me dijera en español. Me ha sorprendido que en sus datos aparece que es sindicalista y ha sido profesor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. Además que es un latino. Que un latino sea el principal dirigente de una organización mundial del sindicalismo, porque es un cargo históricamente desempeñado por dirigente sindical europeo. Le di la respuesta a sus conclusiones y él a sus preguntas y él prosiguió diciéndome: es bueno que usted sepa como sindicalista que durante el proceso de la disolución de la Unión Soviética, la caída del mundo comunista, yo participé muy activamente junto a Lech Walesa y a Jan Kolakowski, quien era el secretario general de la Federación de Sindicatos Cristianos. Los tres somos polacos. Yo había conocido a Jan Kolakowski personalmente en actividades del sindicalismo cristiano. Él había sido secretario general de la Organización Europea de la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos y secretario general de la Confederación Mundial del Trabajo, la CMT, o sea, el Sindicalismo Cristiano Mundial. El Papa me dijo que sabía que yo había escrito algunos artículos sobre sus encíclicas Labor en el Sexo y Centésimos Annus. Los grandes ejecutivos, antes de hablar con alguien, piden que le den una información sobre la persona que él va a conversar. Por eso él tenía algunas informaciones mías, no porque yo la merecía, sino porque es un protocolo que se utiliza. Esa primera conversación con el Papa Juan Pablo II me entusiasmó mucho para continuar trabajando en favor de los trabajadores del campo y la ciudad. El sábado 3 de abril de 1999, el Papa Juan Pablo II me había invitado a una segunda reunión por intermedio de Luigi Bova, presidente de la ACLI italiana, para conversar sobre la situación de los campesinos en África y América Latina. La ACLI pagó el viaje que hice desde Bélgica, donde residía, a Roma, Italia. El Papa Juan Pablo II y yo conversamos aproximadamente 10 minutos. Le entregué un resumen extenso, pero lo hice para resumir esa conversación, lo que llaman un resumen ejecutivo. Y él quedó muy complacido. Por orden del Vaticano, me instalé en la residencia Domus Maria Vaticano, situada en la calle Filippo Bernardini 25 en Roma. En mis visitas a Roma, aproveché para reunirme varias veces con el amigo Roberto Papini, secretario general del Instituto Internacional Yad Maritain, en su local situado en la vía Napoleón 310 en Roma, en mi calidad de presidente del Instituto Yad Maritain de la República Dominicana, y me reuní también con Guzmán Carraquiri, uruguayo, sotosecretario del Pontificio Consejo para los Laicos, quien me había relacionado con importantes dirigentes sindicales católicos italianos, entre ellos Albino Gorini, Francesco Orsomando y Vincenzo Conso, todos dirigentes del sector agrícola. Yo era un dirigente mundial
de una federación de trabajadores de la agricultura y la alimentación. También, en mi calidad de presidente de la Asociación Dominicana de Dominicanos en Bélgica, me reuní con varios directivos de la Asociación de Dominicanos en Italia, con diversos estudiantes dominicanos y varios sacerdotes, entre ellos Víctor Masalle, quien es ahora el obispo de Baní, y funcionarios de la Embajada Dominicana, especialmente las amigas Margarita Cedeño y Gina, la hija de Yuyo de Alexandro. La última vez que estuve en Roma, a principios de abril del 2005, coincidió con el funeral del Papa Juan Pablo II. Fue el acto más multitudinario de un Papa. Se llevó a cabo el 8 de abril del 2005 y a él acudieron personalidades de todos los países, todas las culturas y todas las religiones. Durante su actividad vimos un gran espectáculo. Ese día Roma colapsó en sus movimientos. Estuve acompañado con mis amigos sindicalistas italianos, Albino Borini, Francesco Orsomando, Pio Fraschini y Vincenzo Conso. Haber conversado 2 veces con un papa, hoy santo de la Iglesia Católica, es un orgullo y prestigio para toda mi vida. Un humilde dominicano puede sentirse satisfecho de sus relaciones con personalidades mundiales como fue el Papa Juan Pablo II. Hasta aquí, conversaciones con el Papa Juan Pablo II.